El Señor Jesús les bendiga en esta hora. Quiero compartir en este momento un tema muy importante que es acerca de las fiestas que se celebran durante todo el año, en todo el tiempo, por muchas personas. Pero digo fiestas porque mucha gente lo practican. No es que me vaya a referir a muchas fiestas porque las hay también de diferente índole, pero que en esta ocasión voy a hablar de algo que es muy común, algo que es muy práctico y muy conocido por todas las gentes a nivel mundial, y se refiere a las fiestas de cumpleaños, a la celebración de las fiestas de cumpleaños. El por qué siento que es muy importante, porque a través de los tiempos, a través de los siglos, de las edades, o por decirlo así, por milenios, mucha gente lo ha practicado y lo sigue practicando, y es muy común porque se trata de una fiesta, ¿verdad? Porque se trata de una fiesta y agradable, momentos para compartir, momentos de celebrar, de sentirse bien, de agasajar al cumpleañero. Esto se ve de todos puntos de vista, se ve muy agradable y muy bonito. Tanto así de que hay muchas personas que se preocupan se empeñan y se preocupan en celebrarlo. Se sienten mal cuando no pueden, o se someten a préstamos, a gastos, y a veces de tanta alegría que puede haber por la fecha, se convierte en preocupación. Entonces, ese es el tema que quiero compartir en esta hora, pero lo quiero compartir a manera de información, ya que muchas veces uno viene practicando cosas o celebrando muchas fiestas que desconoce de dónde dependen. Pero no quiero extenderme en muchas de ellas, solamente quiero referirme en esta hora a las fiestas de cumpleaños, a la celebración de las fiestas de cumpleaños, ya que en la palabra de Dios, o sea, la Biblia, solamente hay dos registros. Por decirlo así, en el Antiguo Testamento, como la mayoría lo conocemos, solamente hay uno, y en el Nuevo Testamento hay otro. Esto se refiere en el cumpleaños que estaba celebrando el faraón. En el antiguo tiempo, hace 5,000 años aproximadamente, el faraón estaba celebrando un cumpleaños. Es el único registro que quedó plasmado en la Escritura. Ya en los tiempos del Señor Jesús, cuando anduvo Juan el Bautista preparando el camino al Señor, ¿verdad? Preparándolo para predicar las buenas nuevas de salvación, se dio el otro caso, otro registro en el Nuevo Testamento. O sea, solo hay dos registros en la palabra de Dios acerca de las personas que se celebraban fiestas de cumpleaños. Y por ende quiero hacer énfasis y una aclaración que si hay dos registros en la palabra de Dios, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento, es un hecho que los que lo celebraban eran personas que no temían a Dios, personas que no obedecían a Dios. Así de que esa práctica no es nueva. Ya tiene, según el registro de la palabra del Señor, en el tiempo antes del Señor Jesús, 3,000 años antes, lo celebraba Egipto, pero era dedicado especialmente solamente a los faraones, solamente a ellos se lo celebraban porque eran considerados deidades, Entonces, esos son los dos registros que se encuentran en la palabra de Dios. Una está en Génesis 40:20, que se refiere el cumpleaños de Faraón, y en esa celebración hubo una muerte, ¿verdad? El jefe de los panaderos fue sacado de la cárcel para colgarlo posteriormente. Entonces, ¿cómo murió el jefe de los panaderos? Colgado, ¿verdad? Lo ahorcaron. Y en Mateo 14:6 aparece el otro registro. Esto se refiere a Herodes Antipas. Él estaba celebrando también su cumpleaños, y posteriormente hubo otra muerte allí en la celebración del cumpleaños de Herodes Antipas. Entonces estos personajes no temían a Dios, no eran siervos de Dios, no conocían la palabra de Dios. Entonces ellos tenían estas prácticas. Ahí mencionamos dos casos en la palabra del Señor, pero son a distancia de 3,000 años de separación la una con la otra, en el caso del registro.
Entonces, vamos a continuar haciendo unos detallitos, unas observaciones. Para comenzar, estos personajes no servían a Dios, y la celebración de las fiestas de cumpleaños solamente se encuentran en los registros de las historias, pero paganas, registros de las historias, pero solamente de fiestas paganas. No está en la Biblia. La celebración de cumpleaños que la iglesia o que los hebreos, los antiguos, lo practicaron, no aparece en ningún registro. Nada de esto aparece en lo que es la Biblia, como nosotros conocemos, ¿verdad? Uno, estos festejos en un principio solamente los realizaban Egipto en un principio. Y repito, los celebraban solamente a los faraones, porque ellos eran considerados deidades. Hasta el año 400, hasta el año 400, después del Señor Jesús, o sea, después de Cristo, fue que Constantino fue el que aprobó el celebrar oficialmente las fiestas de cumpleaños. Quiere decir, 400 años antes de Cristo, la iglesia o la que quedó fundada por el Señor, ninguno de ellos celebraba. Los cristianos de ese tiempo consideraban esas fiestas que era pagana. La celebración del cumpleaños ya se daba, pero ellos consideraban de que eso era del paganismo. ¿Por qué? Porque Roma lo practicaba con los emperadores. Los emperadores eran a quienes le celebraban la fiesta de cumpleaños. En ese tiempo ninguno del pueblo, tanto en Roma como en Israel, nadie celebraba el cumpleaños. No hay ningún registro que las personas lo celebraban. Solo era exclusivo de los emperadores, porque también los emperadores en ese tiempo, después de los 3000 años que está el registro en Egipto, los emperadores se consideraban dioses. Tanto así que por esa causa fue la persecución de la iglesia, porque el emperador romano, él quería que lo adoraran a él como Dios, que solamente a él deberían de tributarle, de honrarle y adorarle, porque se consideraban dioses. Por esa causa se ve que en ese tiempo, en el tiempo del Señor Jesús, en Roma, practicaban el cumpleaños solamente para los emperadores. Entonces, la celebración de cumpleaños, pues, eran costumbres paganas. Y después de la oficialización, porque aquí sucedieron muchas cosas en ese tiempo, en el periodo final de la persecución de la iglesia. Constantino fue uno de los que declaró la amnistía para los cristianos, o sea, el perdón. Ya no hubo persecución. Constantino tuvo que ver mucho en los cambios que hubieron dentro de la iglesia cristiana en ese tiempo. La iglesia era perseguida por Roma. Ellos se escondían en catacumbas, ellos se escondían en muchos lugares. Entonces los capturaban, los daban a los leones, los mataban, hacían espectáculo de ellos, los encendían como antorchas humanas, los ponían a pelear en la arena con los gladiadores, o más bien dicho, allí en esa arena del Coliseo romano los exhibían para que las fieras los matasen. Eso eran los cristianos. Entonces la iglesia tuvo que esconderse por mucho tiempo y Roma era el encargado de perseguirlos. Pero en esa ocasión, ¿qué hizo Constantino? Constantino lo que hizo fue ya no perseguirlos. Pero eso de no perseguir a los cristianos se le llamó amnistía. Pero en esa ocasión lo que sucedió fue algo más grave que la muerte física que se le daba a los cristianos. En ese tiempo Roma los perdonó, ya no los persiguió, pero sucedió algo terrible. Sí, hicieron que la iglesia cristiana fuese oficialmente la iglesia del imperio. Eso lo hizo Constantino. Entonces Constantino en ese tiempo lo que él procuró hacer es que las celebraciones de las fiestas de cumpleaños, la fiesta de cumpleaños que era dedicada solamente para los emperadores, la oficializó juntamente con la iglesia cristiana.
juntamente cuando oficializó a la iglesia cristiana, que era parte del imperio, en ese momento también oficializaron que la fiesta de cumpleaños podían celebrarla no solamente los emperadores, sino que todas las personas. Y ahí comenzó aquello. Ese es el origen de que las personas comenzaron a celebrar cumpleaños casa por casa, personas naturales, no solamente los emperadores. Así de que ese es el origen de la celebración de las fiestas de cumpleaños. El emperador ese se llamaba Flavio Valerio Aurelio Constantino. Era un hombre romano. Este hombre fue el encargado de hacer grandes cambios en ese tiempo, en los años 400 después de Cristo. Este cambió la historia de los cristianos. Primeramente, que ya no los perseguía. Después los obligó a que se unieran al imperio y a obedecer diferentes leyes. Ese fue el problema, que les perdonó la vida, ya no los persiguieron, pero la iglesia fue sometida a cumplir diversas leyes del imperio en ese tiempo. No era una cultura, esa es la aclaración que quiero hacer en esta hora. No era una cultura de los hebreos celebrar el cumpleaños, celebrar la fiesta de cumpleaños, sino era una cultura pagana que muchos pueblos la celebraban. Pero eso tuvo su forma, eso tuvo su mecanismo para venirlo perfeccionando hasta la práctica que hoy se lleva en día. Y lo que sucede es que en cada celebración de cumpleaños vemos nosotros que hubo muerte, tanto en la que está en el libro de Génesis en su capítulo 40 y verso 20, como en Mateo 14:6. Entonces, en la fiesta de cumpleaños siempre había idolatría, y en esta ocasión quedó registrado que en medio de esa idolatría, que es la celebración de la fiesta de cumpleaños, hubieron sacrificados. Dice la palabra del Señor en Jeremías 10:3: las culturas de los pueblos son vanidad. Las culturas de los pueblos son vanidades, y esa era una cultura de los pueblos paganos también, y es algo que el Señor se los prohibió al pueblo de Israel. Cuando les entregó las tierras prometidas, les dijo que no obedecieran o no hicieran conforme a las culturas, costumbres de los pueblos a los que ellos iban a entrar, a los que el Señor había retirado porque habían quedado vecinos, que no fueran a mezclarse con las culturas y costumbres de ellos. Esto lo dice el libro segundo de Reyes en su capítulo 16 y su verso 3, sino que andando en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar a sus hijos por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Repito lo que está escrito en el segundo libro de Reyes 16:3, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a sus hijos por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Entonces, esas prácticas las mantuvo todo el tiempo el pueblo pagano. O sea, pagano se refiere a las personas que no obedecían a Dios. Pagano se refería y se refiere a los pueblos o a los países que no son de Israel, ¿verdad? A ellos se les refiere como pagano. Primeramente, pues empezó, como repito, una fecha que tiene que quedar en la memoria de todos. La fiesta de cumpleaños está registrada desde hace 5,000 años, partiendo de nuestra fecha. Partiendo de la fecha del Señor Jesús, hace 3,000 años antes del Señor Jesús, quedó registrada el cumpleaños que celebraba Faraón, donde colgaron al jefe de los panaderos. Y posteriormente, a los 3,000 años, pues sigue con esta tradición o estas costumbres siempre los pueblos paganos, como los griegos. Los griegos agregaron a esta celebración siempre de deidades, agregaron un círculo de fuego alrededor del pastel. Pero antes de los griegos
los babilonios ya habían participado de esto, que ellos fueron los que inventaron a la fiesta de cumpleaños de las deidades. Ellos inventaron una torta redonda, a la que agregaron ellos una torta en homenaje a la luna. Note usted, primero era para las deidades de Egipto, que se referían a los faraones. Posteriormente, los babilonios comenzaron a elaborar una torta redonda en homenaje a la luna. Posteriormente, los griegos, como ya habían practicado, ya sabían que esos pueblos, para celebrar las fiestas de cumpleaños a sus deidades, ellos elaboraban una torta redonda, ¿verdad? Una torta redonda en homenaje a la luna. Los griegos lo que inventaron después de los babilonios fue que pusieron alrededor de la torta, una especie de fuego, para hacer el ritual. Y seguido de ello, pues vemos que Roma, primero Egipto, posteriormente Babilonia, tercero Grecia y seguido Roma. Roma comenzó esta práctica de celebración de cumpleaños no solamente para las deidades, sino que también para los emperadores. Y es ahí cuando ellos oficializan el cristianismo como iglesia del imperio. Y al mismo tiempo introdujeron otras prácticas y otras leyes que iban en contra de la palabra de Dios, para que el pueblo o los de ese tiempo, los contemporáneos, se infiltraran a la iglesia y empezaran a corromperla. Empezó la apostasía en la iglesia. Muchas prácticas de las cuales en ese tiempo, antes de que Constantino hiciera ese acuerdo, la iglesia rechazaba este tipo de fiestas, puesto que sabía que solo a los emperadores se las celebraban y sabía que no era correcto. Pero después de eso, Constantino lo oficializa, que ya no solo era para los emperadores, sino que para las personas naturales. Después de eso, en el año 400, pues fue legalizado por Constantino. Y este hombre, pues sabemos de que tuvo mucha influencia en ese tiempo hasta la fecha. Pero más adelante, después de Roma, en los tiempos más acá de los tiempos actuales, Alemania inventó algo nuevo, que es lo que se practica hoy en día. Ya no era fuego como lo hacían los griegos. Ya no era fuego como los griegos, que alrededor del pastel ponían fuego. Ya no era esa práctica, sino que los alemanes decidieron ponerle velas encima de la torta. Velas. Y esa es la práctica que hoy en día tiene la humanidad, ¿verdad? No saben de dónde vienen las velitas. Primero, quien inventó pues la torta, que ahora se le dice cake o pastel, esos fueron los babilónicos. Y quienes inventaron el fuego alrededor de la torta fueron los griegos. Y posteriormente Alemania ya no usó fuego alrededor de la torta, sino velas. Así de que queda bien claro de que esas prácticas nunca dependieron del pueblo de Israel, sino que dependieron de los pueblos paganos, esa práctica de la celebración de la fiesta de cumpleaños. Primero comenzó Egipto, segundo Babilonia, tercero Grecia, cuarto Roma y posteriormente Alemania. Nunca salió del pueblo de Israel, Pero añadiendo a esto, yo quiero dejarles un comentario, que hay muchas mentiras en esta práctica, que muchas personas lo celebran. Como hay un cántico que le hacen a los cumpleañeros, donde dice: estas son las mañanitas que cantaba el rey David. El rey David, él nació en el año 1040 antes de Cristo. Y David no tuvo nada que ver con las prácticas de los pueblos, no tuvo nada que ver con las fiestas de las celebraciones de los cumpleaños, nada que ver. David, eso que le cantaba a las muchachas bonitas, eso es falso.
y todo el mundo lo canta, todo el mundo cree que así fue y que de parte de Israel vienen estas celebraciones. Eso es una gran mentira, donde dicen que David cantó las mañanitas. Eso es una gran falsedad. Este cántico nació de México, y en México mucha idolatría. Entonces eso es falso. David pues nació 1040 años antes de Cristo. Y por último, para comparar los hechos, no es casualidad, pero según Génesis 40:20 al 22, que habla acerca de la celebración del cumpleaños del faraón, dice que colgaron al madero. ¿Cómo hicieron en esta fiesta la muerte del panadero? Colgado, o sea, lo ahorcaron. ¿Qué hacen las fiestas actuales hoy en día cuando celebran las fiestas de cumpleaños? Cuelgan la piñata, cuelgan una piñata. Y otra cosa muy curiosa, según Mateo 14:6 al 10, dice que cuando Herodes Antipas celebraba la fiesta de cumpleaños de él mismo, dice que en esa ocasión, en esa celebridad, decapitaron a Juan el Bautista, pidiendo la cabeza de él en una bandeja o en un plato. ¿Qué hacen ahora en las fiestas, en las prácticas hoy en día? Después de que cuelgan la piñata, ¿qué va después? El repartimiento de pastel. Note usted, en el antiguo tiempo, colgaron en una fiesta de cumpleaños a una persona, hubo muerte. Ahora cuelgan en la piñata, simbolismo del panadero que estaba colgado como un sacrificio. Y posteriormente, ya en la gracia, en los tiempos del Señor Jesús, le cortan la cabeza a Juan el Bautista y la exhiben en una bandeja. ¿Qué pasa en las fiestas de cumpleaños de hoy en día? Primero cuelgan la piñata, posteriormente va el pastel en un plato. Entonces las personas inconscientemente están haciendo unas prácticas y unos ritos sin saber sus orígenes o sus significados. Pero quiero cerrar con lo que dice el libro de Santiago 4:4. ¿Qué dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Por lo tanto, es muy breve este tema, es muy breve porque, ¿por qué razón? Porque esto usted lo puede encontrar en los libros, si usted investiga el origen de la celebración de fiestas de cumpleaños. Esto lo puede encontrar en muchos libros, en bibliotecas, pero ahora está más fácil, puede buscarlo en internet, mucha información. Hay información positiva y información negativa, pero usted se va a inclinar, si es guiado por el Espíritu de Dios, se va a inclinar a investigar la verdad a fondo, de dónde vienen estas prácticas. Por lo tanto, pueden investigarlo en internet. El internet sirve, si uno le da buen uso, para investigar cosas que le benefician a la vida espiritual de la persona. Pero la mayoría de gentes hoy utiliza el internet solamente para ver chistes, para ver pornografía, para ver otras cosas que no edifican, sino que dañan a la integridad de la persona. Entonces, si usted lo hace de buena manera, pues es de gran beneficio. La tecnología, la ciencia, lo que la ciencia ha hecho hasta este momento en cuanto a la tecnología es muy importante, pero si se usa de la manera adecuada. Entonces, este es un punto que yo he querido compartir, o sea, un tema, pero usted lo puede profundizar, Hay muchas cosas que yo no las he tocado, solo lo más básico para despertar, ¿verdad?, una investigación. Lo más triste del caso es de que hay muchas personas que en realidad no tienen conocimiento de la palabra de Dios y está bien, lo siguen practicando porque es una tradición, como muchas fiestas durante todo el año. ¿De dónde viene esta fiesta? ¿De dónde viene la otra? Pues mucha gente desde que nacen, desde que son pequeñitos, desde que son bebés, les celebran el cumpleaños. Él ha crecido siendo agasajado y él agasaja a otras personas. El problema es que eso es idolatría, porque el cumpleañero en ese momento
Él es el centro de atracción. El cumpleañero en ese momento es objetivo de adoración, es objetivo de agasajo, es objetivo de felicitaciones. Y todas estas cosas el Señor es celoso. Él dijo en su palabra: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué cree usted que era prohibido aún para la gente común en aquel tiempo? Solamente era para los dioses. Era una señal de culto, era una celebración anual para las deidades antiguas. Comenzó Egipto, prosiguió Babilonia, después Grecia, posteriormente Roma, de ahí Alemania, pueblos ajenos a los israelitas, pueblos ajenos al pueblo de Israel. Entonces, esa práctica nunca la tuvieron los hebreos. Si usted averigua en los libros de historias o en la misma palabra de Dios, Israel nunca celebró fiestas de cumpleaños, ni en el antiguo tiempo, como nosotros podemos decirlo, en el Antiguo Testamento, mucho menos en la gracia. En el Nuevo Testamento no va a hallar ningún registro, y sencillo, no lo va a encontrar porque eso no fue una costumbre, una práctica del pueblo de Dios. Por lo tanto, queda ese pensamiento. Otra mentirita por ahí para cerrar. Otra mentirita por ahí. Dice que hoy es el día de su santo. ¿Cuál santo? Note usted en otro cantito que le dedican los cumpleañeros. Se refiere que ahí hay algo escondido. Es idolatría. Entonces, de eso es lo que el Señor siempre castigó por esas cosas. Por causa de la idolatría, castigó siempre a Israel. Porque el Señor a quien nosotros servimos y adoramos, Él es celoso. La honra, la gloria, la alabanza solo para Él. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que los cristianos o los que tememos a Dios sabemos que no es correcto que el hombre le cante al hombre o la mujer le cante a la mujer o al hombre viceversa, ¿verdad? Porque esto se está corrompiendo hoy en día, ¿verdad? Hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, pero los artistas le cantan a las mujeres, los hombres, y las mujeres a los hombres, y los hombres a las mujeres, viceversa. También los padres le cantan a los niños. Entonces, todas estas cosas no es grato delante de Dios, ¿verdad? No es grato, porque el Señor es el único que merece la alabanza, la honra y la gloria. Entonces, cuando alguien está celebrando las fiestas de cumpleaños, está cometiendo idolatría. Y el pueblo de Dios nunca ha participado de eso. Entonces, como dije al principio, ¿verdad? Es un placer, es un gusto y es un deber yo poder compartirles este tema como un enfoque para despertar en ustedes una investigación. Porque muchas veces alguien dice, no lo celebramos porque es pecado, no lo celebramos porque es malo, pero el por qué no hay una explicación. Entonces este tema queda como un despertar, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta de que hay muchas fiestas que se celebran durante todo el año, aparte de la celebración de cumpleaños, que lastimosamente, muchos o muchas personas que dicen ser cristianos lo están practicando. Dicen, no, yo no lo celebro como lo celebra el mundo. Aquí solo hermanos, aquí solo evangélicos lo celebramos. Pero ¿de qué se trata? Están haciendo la misma práctica. Así como Israel copió de los pueblos vecinos que sacrificaban a sus hijos y los quemaban al dios Moloch. Lo hacían los pueblos paganos, pero Israel lo hacía también. Entonces, esta práctica de la celebración de las fiestas de cumpleaños fue el origen en el pueblo pagano. Y lo fomentó el pueblo pagano. Y le dio forma el pueblo pagano. Y lo autorizó para toda la humanidad el pueblo pagano. Nunca el pueblo hebreo. Y ahora hoy en día, hasta los cristianos están celebrándolo. Solo que no se mezclan con los del mundo, dicen, pero están haciendo la misma práctica, la misma idolatría. Así de que
he querido compartirlo pues para despertar en ustedes este pensamiento y si usted pues también puede indagar de dónde viene la fiesta de San Valentín, de dónde viene ese día de los enamorados, de esas celebraciones, de dónde viene la fiesta de Halloween, de dónde viene el Día de la Madre, de dónde viene el Día del Padre, de dónde vienen todos estos días que celebran a nivel mundial todas las personas. No viene de ningún fondo bueno. Siempre hay algo oculto ahí. Siempre hay algo que se le oculta a las personas. ¿Y qué más? Para cerrar, ¿qué más? Esto es más que todo un comercio. Porque las pastelerías venden. Porque hay muchos regalos. Entonces hay inversión diariamente, anualmente, millones de personas. Esto trae un beneficio para el mundo común, para la gente. El comercio se pone muy bueno con tantas fiestas. Entonces, pero no trae ningún beneficio para el Señor. Al contrario, es abominación delante de Dios. Esto es para el que quiera apegarse a la palabra del Señor, pero el que no, pues cada quien, como dije al principio, ¿verdad? Es de carácter informativo y dependiendo su fe, dependiendo su creencia o dependiendo su interpretación o dependiendo del temor de Dios, así va a investigar, así se va a apegar o va a continuar creyendo como se lo han hecho creer, ¿verdad? De eso se trata este tema. Que el Señor Jesús les bendiga.